¿cómo andan hoy? Bendito sea Dios. Bienvenido, maestro, teacher, mentor, como se diga. Hoy celebramos el Domingo Mundial de las Misiones. Y hoy nos habla la palabra de Dios de la importancia y de la necesidad de orar. De orar. Como quiera que ustedes le llamen, rezar, orar, lo que sea, es hablar con Dios. Es hablar con Dios. Háblenle con fórmulas aprendidas ya, con fórmulas ya hechas, como el Ave María, el Padre Nuestro, la Salve, en fin, las oraciones que ustedes y que nos sepamos desde niños. A fin de cuentas, son oraciones dirigidas a Dios. O háblenle libremente como quien platica con un amigo. Platíquenle de las cosas que le pasan. A fin de cuentas, la oración sea rezada bajo fórmulas ya establecidas o sea libre como un diálogo, a fin de cuentas es hablar con Dios. Aquí lo importante es qué tanto hablamos con Dios y qué tanto oímos a Dios y bajo qué características o bajo qué condiciones o circunstancias hablamos con Dios. Hay gente que le habla a Dios cuando anda muy preocupada, muy angustiada, por muchos problemas. Hay gente que le habla a Dios todos los días, en la mañana, en la tarde, cuando se va a acostar, cuando se levantó, cuando va a salir a la calle. Hay gente que le habla a Dios solamente cuando le anda llegando la lumbre a los zapatos, cuando anda bien con problemas muy graves. Yo sé que ustedes que le hablan a Dios todos los días. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier forma, sea rezada la oración o sea platicadita, como quien platica con un buen amigo. Fíjense que a mí me enseñaron a rezar. Yo creo que a usted también. Con las manos así. Pero la primera lectura de hoy dice que el Moisés levantaba las manos. Bueno, no le hacía así. El pueblo judío, fíjense nada más, el pueblo judío nunca fue un pueblo guerrero. Que digas tú que bruto, cómo ganaba guerras y batallas. Era un pueblo chiquito. Es más, yo diría un pueblo débil. Acuérdense dónde está ubicado actualmente. Rodeado de árabes, rodeado de palestinos, rodeado de libios, de iraquíes, de iraníes, de jordanos, de Egipto. Toda aquella parte donde está son gente de otra cultura, de otras costumbres. Son totalmente diferentes los judíos y los árabes. Y hay naciones y naciones y países con la cultura musulmana. Y ahí está enclavado Israel. Y el pueblo de Israel, de
y les quitaron algunas cosas. Y solamente mataron y acabaron con los que iban mero atrás. Lo que querían era el botín. Y se fueron. Y Moisés se dio cuenta y le dijo a Josué: ve y hazles la guerra. Y mientras aquel hombre iba a la guerra, les digo: ¿a qué se vino a enfrentar? Los filisteos eran diestros en el arco y la flecha. Los babilonios eran diestros en artes de guerra, en estrategias. Los persas y los griegos y todas las culturas. Y el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel no. Y fíjense que las veces que llegaba a ganar, no se atribuían a ellos la victoria. Las veces que llegaba a ganar, decía: es que Dios estuvo con nosotros. Es que Dios nos ayudó. Es que Dios luchó delante de nosotros. Por eso, cuando les hacían la guerra a los demás pueblos, lo primero que quitaban, lo primero que querían destruirles y quitarles era el arca de la alianza y destruirles el templo. Porque nada más no tenían templo y nada más no tenían arca de la alianza, y aquellos hombres se sentían solos, sin fuerzas, inseguros, desconfiados, con miedo, y se sentían abandonados por Dios, abandonados de Dios, porque Dios no estaba en medio de ellos a través del templo y sobre todo en el arca de la alianza. Los babilonios, acuérdense, los medios, los persas, cuando los atacaron, lo primero era destruirles el templo y quítales el arca de la alianza, tráetela. Entonces el pueblo sin templo y sin arca de la alianza decía: ya Dios no está con nosotros. Ya se sentían solos y abandonados. Por eso, cuando Moisés le dice: vean de la guerra, este hombre levanta las manos. ¿Qué hace el padre? ¿Qué hace el sacerdote en la misa cuando les dice a la gente, a la asamblea en la Santa Misa: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro? ¿Qué hace el padre? ¿Se cruza de brazos? No. ¿Pone las manos atrás? Y las manos abiertas, no cerradas, abiertas. ¿Qué hace un niño cuando pide? Abre sus manos. Dame. O dame. Dame. La mejor forma de orar es abrirle las manos a Dios, y no solo las manos, el corazón. El corazón. El corazón. Por eso les decía de la importancia de las circunstancias de nuestra oración. ¿Cómo oramos? Luego los amalecitas iban ganando cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, pero aquellos muy listos lo fueron a sentar y le sostenían las manos para que no las bajara. Entonces aquellos estaban ciertos que le habían ganado a los amalecitas porque se habían encomendado a Dios, hicieron oración y tenían la confianza de que Dios los había escuchado. Una oración insistente, una oración confiada, una oración segura a Dios. Y en el Evangelio dice Jesús que para enseñarles a sus discípulos, dice aquí que Jesús, para enseñarles a sus discípulos la necesidad de orar siempre
Y aquella mujer insistía e insistía y le rogaba, y un buen día el juez se dijo: aunque soy un juez que no teme a Dios, de respeto a los hombres, nada más porque no me esté molestando le voy a hacer justicia. Y luego termina el evangelio. Si aquel hombre, aquel juez que no tenía respeto por los hombres ni temía a Dios, le hizo justicia a aquella mujer, ¿cuánto más mi Padre Celestial los va a socorrer y obtendrá pronto lo que pide? Aquí lo dice el evangelio. Pero fíjense cómo termina el evangelio. Fíjense cómo termina el evangelio. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? ¿Por qué oramos? En primer lugar, hacemos oración porque creemos en Dios, porque tenemos fe. El que no tiene fe, no cree en Dios, ni se encomienda a Dios, ni hace ningún tipo de oración. Piensa que todo es por sus méritos propios. Entonces, si somos creyentes, si creemos en Dios, si confiamos en Dios, no dudemos nunca de la oración que debe hacer. Nunca dudemos de que Dios nos va a socorrer. Y qué bueno que vengan todos los domingos a pedirle a Dios por sus necesidades. Qué bueno que vengan o que vengamos siempre a pedirle a Dios con mucha confianza, a rogarle que nos ayude. Como Moisés, con las manos en alto y las manos abiertas. O con esa actitud humilde que aprendimos desde niños, con las manos juntas. Es una actitud de humildad. O como aquella mujer que insistía ante aquel juez que le hiciera justicia. Pero hay gente que se desanima muy fácil. Hay personas que fácilmente pierden la fe. Porque piensan y creen que Dios no las escucha. Pero Dios nos escucha. Pero es muy importante que nosotros también oigamos, que escuchemos a Dios. ¿Cómo rezan ustedes? ¿Cómo hacen su oración? ¿Es una oración humilde o es una oración exigente? Porque hay quien le exige a Dios. ¿Es una oración sencilla? ¿Es una oración rebuscada, chocante, exigente, prepotente, como quien lo merece todo? ¿O es una oración de aquella persona que necesita? ¿Es una oración confiada? ¿Es una oración segura en Dios? ¿Cuánta necesidad hay hoy de que la gente cree? La vida es dura, la vida es muy difícil, y más todavía si se vive sin fe. La vida sin fe es muy dura. Si quienes tenemos fe le batallamos y nos vemos en muchos apuros. Ahora una vida sin esperanza, ¿cómo sería? Una vida sin amor, una vida sin fe. Qué triste. Por eso en nuestras tristezas Dios es nuestro consuelo. En nuestras debilidades Dios es nuestra fortaleza. En nuestras horas de penas, de llanto, Dios nos alegra y nos reconforta. Dios no nos falla. A veces nosotros somos los que fallamos. Nos cansamos. Hoy hay tanta necesidad de orar. ¿Por quiénes oran ustedes? ¿Por quiénes le piden a Dios? Pídanle a Dios por sus hijos, por su familia, por las personas que los aman a ustedes y por
Pidámosle a Dios hoy por la paz en nuestro país, por la paz en nuestros corazones, por la paz en nuestros hogares, en cada una de nuestras familias. A veces echamos culpas al gobierno por lo que pasa en Culiacán, por lo que pasa en Sinaloa, en Guerrero, en Michoacán. Pero es que a lo mejor estamos en esta situación porque hemos sacado a Dios de nuestros corazones y porque no oramos. Un pueblo que no ora, un pueblo que no le pide a Dios la paz, no está poniendo la primera circunstancia para que Dios intervenga. Un niño que extiende la mano sin decir nada ya está pidiendo. Un niño que no abre su mano, una persona que no dispone su corazón para la paz, no hace lo más mínimo para que Dios intervenga. Y solo Dios es el único que puede mover los corazones y las voluntades de las personas. Ni el presidente puede mover las voluntades de las personas. Nadie tiene ese poder de mover los corazones más que Dios. Más que Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos de la paz, de la seguridad de nuestras calles, de nuestras colonias, de que se acabe tanto miedo, tanta inseguridad, tanta incertidumbre? Oren por la paz, oremos por la paz, pero sobre todo por la paz en cada corazón, en cada familia. Esa es una primera necesidad. Y ese es algo que yo les quería compartir esta mañana ante la palabra de Dios, que hoy nos invita y nos exhorta a la oración. Yo antes de decirles esto pensaba, ¿por qué tenemos necesidad de orar? Sí, a lo mejor hay mucha gente que necesita trabajo y que tiene necesidad de oración. A lo mejor hay mucha gente que necesita que Dios le dé su alivio. Pero se me venía a la mente y la paz en nuestro país, y la paz en nuestras calles, y la paz en nuestras ciudades, y la paz en nuestras familias. Que no se nos olvide. Eso es algo que yo les quería compartir esta mañana. Y lo otro es a propósito del Domingo Mundial de las Misiones. Oremos también por los misioneros, pero no solo por los que andan lejos, no solo por los que andan lejos. No sé si alguien recuerda, hace unos 3, 4 domingos vinieron unos hermanos franciscanos, si lo recuerdan, y se podían aventar ahí unos cuadritos y nos decían, todo lo que se venda es para el sostenimiento de las misiones del Mayar. Pero ese es el Mayar. Hay muchos otros lugares. Aquí en Chiapas, en la misma parte de la Selva Lacandona, en el Belén, en la Tarahumara, en muchas partes, en África, en otros continentes, pero no solo en otros continentes, aquí mismo en nuestra colonia hay tanta necesidad de que la gente se acerque a Dios. Vamos a empezar una misión, si Dios quiere, de enero aquí en la parroquia, y vamos a abrir unas monjitas. Yo desde ahorita les invito a que le pidan a Dios por el éxito y el buen fin de nuestra misión parroquial, que comience en enero. Recen. Recen para que las monjitas no salgan corriendo, sino que se vayan contentas. Porque lo primero que van a hacer es visitar cada casa, cada calle, cada familia, invitándolos en los sectores, invitándolos y que sepan que hay una parroquia, una comunidad que se reúne para orar. Todo lo que
ustedes den hoy en su sobrecito y fuera del sobrecito, en la canasta y fuera de la canasta, todo lo que den va a ser entregado íntegramente a la curia diocesana como aportación de nuestra parroquia para las misiones. Alguien pudiera decir, padre, pues ya no puedo andar en las calles, no puedo andar visitando casas, no puedo caminar, pero puedo orar. Y mi monedita de pesito, de 5 pesitos, mi billete de 20 pesitos, de lo que sea, es también una oración. Y con mi dinero, por mi ofrenda, estoy siendo también misionero, porque todos somos misioneros. La Iglesia Católica es una de las grandes instituciones que más sostiene y que más obras de caridad y que más obras misionales tiene. Es la Iglesia la que más sostiene hospitales en el mundo. Aquí no tanto, en Monterrey no tanto. Tenemos en San Vicente. Vayan a San Vicente, ahí es baratito todo. En la clínica Oca y en Moesa, ya. Pero de San Vicente unos análisis salen de 70, 80 mil pesos. En Guadalajara está lleno de monjitas que atienden el hospital. Bueno, Cáritas es un organismo de la Iglesia que más le da de comer a gente que tiene hambre en el mundo. Porque Cáritas no es solamente aquí en nuestro país, Cáritas es a nivel mundial. Y da despensas. Y no solo da despensas, da sillas de ruedas, boletas, camas de hospital, recetas, etcétera, etcétera. Bueno, en la central ahí hay un módulo para los migrantes que quieren su boleto para irse a su lugar de origen. Y luego a veces hay gente que dice que la Iglesia no hace nada. Si nosotros queremos ser misioneros desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, con una oración confiada, segura, con una oración llena de fe, con una monedita o con una cooperación, les digo, bendito sea Dios. Somos misioneros. Por el hecho de ser bautizados, somos enviados. Estamos comprometidos para extender ese amor a Dios, para extender la fe y para extender la evangelización. Que cada uno conozca a Dios, ame a Dios, se encomiende a Dios. Esa es nuestra chamba, ese es nuestro trabajo. Cada papá, cada mamá, cada abuelito, cada adulto es misionero delante de los más pequeños, delante de los más pobres, delante de los más débiles, de los que menos son, de los que menos tienen. Somos misioneros. Así que yo les agradezco mucho su oración. Pidamos por la paz, pidamos por los misioneros, pidamos por nuestra misión parroquial, pidamos para que Dios sea conocido y amado en todo el mundo, pero también hoy no nos limitemos a orar. Cada quien ve lo que desde su corazón